1. Cúpula de Santa María de las Flores. Florencia. Brunelleschi. Estilo: Renacimiento. Periodo: Quattrocento italiano. Autor: Brunelleschi. Fechas: 1420-1436, siglo XV. Construida por Brunelleschi entre 1420 y 1436, Miguel Ángel diría de ella: se podrá construir más grande, pero no más hermosa. En el siglo XIV se había levantado la Catedral de Santa María de las Flores, en un estilo gótico italiano, pero le faltaba la cúpula de 42 metros de diámetro que debía cubrir el crucero. Para construirla se celebró un concurso donde participaron artistas de toda Italia y que finalmente ganaría Brunelleschi, porque su propuesta era la única que no incluía una construcción con cimbra e imposibles andamiajes. El diseño de Brunelleschi consistía en la construcción de dos cúpulas en una cúpula interior semiesférica y otra exterior apuntada, dejando un espacio vacío en medio. De esta forma, la cúpula externa, que tiende a cerrarse por debajo, contrarrestaba a la interna, que tendía a abrirse por ese mismo sitio. Este sistema de autosustentación, ideado por Brunelleschi, era una novedad excepcional. No en vano, es considerado el primer arquitecto plenamente renacentista y moderno. Para completar la autosustentación de la cúpula, mientras se construía, se sirvió de las hiladas de ladrillos que la conformaban. El artista las concebía como círculos perfectos, colocados sucesivamente unos sobre otros. En cada hilada se situó, a tramos regulares, series de ladrillos verticales. Su número y emplazamiento respondía a un cálculo para que los ladrillos verticales soportaran a los horizontales dispuestos entre ellos. Así, cada hilada resultaba autoportante y, una vez concluida, sustentaba la siguiente. La cúpula exterior apuntada, cuyas 8 caras están recubiertas de tejas rojas, se levanta sobre un tambor octogonal de piedra revestida de mármol de colores e iluminado con un gran vano circular en cada uno de sus lados. La cúpula se remata con una estilizada linterna que, junto a los 8 nervios de mármol que compartimentan la cúpula, le otorgan una gran verticalidad. A diferencia de las cúpulas romanas e incluso bizantinas, que quedan embutidas en espesos muros, la de Brunelleschi se levanta orgullosa, recortándose en el cielo de Florencia y dándole a la ciudad ese perfil característico. Con ella se inaugura la gran serie de cúpulas europeas, desde la de San Pedro del Vaticano a la de los Inválidos en París o la de la Catedral de San Pablo en Londres. La solución técnica de la doble cúpula será permanente hasta el siglo XIX. 2. La Trinidad, Iglesia de Santa María Novella, Florencia, Masaccio. Estilo: Renacimiento. Periodo: Quattrocento italiano. Autor: Masaccio. Fechas: entre 1425 y 1427, siglo XV. Dimensiones: 667 por 317 centímetros. Nos encontramos ante una de las obras más importantes del Renacimiento italiano, obra que inaugura las nuevas características pictóricas de la Edad Moderna. Este fresco fue realizado en la iglesia de Santa María Novella, en Florencia, hacia 1425 y 1428, por encargo de Berto di Bartolomeo del Banderaio. La pintura juega un papel determinante en la concepción misma del espacio del edificio en el que fue pintada. Esto se debe a que no se trata de una simple adición figurativa en el muro de la iglesia de carácter meramente decorativo. Masaccio concibió la composición como una prolongación del espacio real, combinando pintura, escultura y arquitectura, de modo tal que el muro parece perforado. El artista finge un espacio iluminado de frente con la misma luz que existe en el lugar en el que se encuentra el fresco, lo cual crea el efecto de profundidad que acentúa las formas y el volumen de las figuras.
Esto favorece la ilusión de continuidad espacial con respecto al lugar en el que se encuentra el espectador. Masaccio enmarca toda la escena en un marco arquitectónico donde concibe una capilla presidida por una bóveda de medio cañón representada en perspectiva y compartimentada en casetones. Bajo ella aparece Dios que sujeta a su Hijo en la cruz y entre ambos la paloma del Espíritu Santo. A ambos lados aparecen, como intercesores de los donantes ante Dios crucificado y juez, las figuras de la Virgen, que mira al espectador y nos introduce en el cuadro, y San Juan Bautista. Un escalón por debajo se encuentran arrodillados los orantes, representados a la misma escala que los personajes sagrados, valiéndose de las leyes de la perspectiva y la proporción. Esta pintura destaca además por la superposición en planos, estableciendo una relación entre lo terrenal y perecedero, con lo divino e inmortal. En la parte inferior se simula un altar debajo del cual aparece un esqueleto y una inscripción en italiano: «Lo fu già quel che voi siete, e quel che son voi anco serete». Es decir, yo fui lo que sois vosotros, y vosotros seréis lo que yo soy. Masaccio simula un marco arquitectónico muy clásico para situar la escena en la que dos enormes pilastras de orden corintio enmarcan un arco de medio punto sostenido por columnas jónicas. Tras el arco se inicia una bóveda de medio cañón decorada con casetones que alcanza hasta el otro arco que al fondo cierra la composición. Gracias a ello introduce una clara perspectiva lineal, donde todas las líneas de fuga convergen en un mismo punto, la Trinidad. Además, se recurre, como es típico en el Renacimiento, a formas geométricas para organizar todo el espacio. Se trata de utilizar la geometría como una forma de crear armonía, pues todas las medidas del cuadro se realizan en función de operaciones numéricas. En este cuadro, las figuras se inscriben en un triángulo equilátero perfecto, cuyo vértice es la cabeza de Dios Padre, mientras que la base está formada por las figuras de los donantes. En la obra predomina la línea sobre el color, aunque ésta sea apenas perceptible. El dibujo es sintético, con pocos detalles y una cierta tendencia a la geometría, especialmente en los paños. Dentro de la gama cromática empleada, predominan el azul, rojo y blanco. Estos tres colores han sido asociados tradicionalmente a la Trinidad. Estos colores se conjugan y, lejos de disponerse como colores planos, introducen el uso de la luz y añade volumen a las figuras. La luz adquiere una gran importancia ya que modela las figuras y, junto con las sombras, matiza los contornos. La luz se concentra en las figuras, quedando el interior de la capilla en una fuente de penumbra. Por lo que respecta al tratamiento de las figuras, hay un cierto naturalismo y realismo, como la eliminación de la postura frontal y la adopción de posturas de perfil. El fresco de la Santísima Trinidad de Masaccio rompió con las tradiciones góticas y desarrolló nuevos principios del lenguaje pictórico. La pintura es considerada la primera obra donde se aplican con efectividad las leyes matemáticas desarrolladas por Brunelleschi, a quien se debe la famosa cúpula de Santa María di Fiore. Con este trabajo, el artista ganó gran prestigio y un lugar de privilegio en la historia del arte. 3. La flagelación de Cristo. Palacio Ducal de Urbino. Piero della Francesca. Estilo: Renacimiento. Periodo: Quattrocento italiano. Autor: Piero della Francesca. Fechas: entre 1444 y 1469, siglo XV. La flagelación de Cristo es una pintura al temple sobre tabla realizada entre 1444 y 1469 por el pintor italiano Piero della Francesca. Es una de las obras más conocidas no solo del pintor, sino también del Quattrocento italiano.
En la obra aparecen representadas dos escenas distintas, claramente separadas entre sí por el pórtico de inspiración clásica y la gruesa línea blanca del suelo. En el lado izquierdo y en segundo plano, Pilatos, sentado, contempla cómo Jesucristo, atado a una columna rematada con una escultura clásica, es azotado por los verdugos. Un quinto personaje, con turbante y que da la espalda al espectador, observa el castigo. Toda la escena se enmarca en una arquitectura plenamente renacentista. La otra escena tiene lugar en un primerísimo plano y al aire libre. 3 hombres, elegantemente vestidos, parecen conversar ajenos completamente a lo que está ocurriendo detrás de ellos. La presencia de figuras en primer término y representadas en un tamaño mayor era usual en el Renacimiento temprano, fruto de los nuevos conocimientos de las leyes de la perspectiva. Sin embargo, lo que no es tan usual es que los personajes de mayor tamaño no sean los personajes más importantes de la obra. El interés por la perspectiva del maestro resulta evidente tanto en la utilización de arquitecturas como en el suelo de ambas escenas, realizados siguiendo fielmente las leyes de la perspectiva lineal, donde el punto de fuga se localiza en el verdugo de la izquierda de Cristo. Como la mayor parte de los grandes pintores del 480, Piero della Francesca consideró la perspectiva científica como un elemento básico de la pintura, pero en su obra alcanzó un rigor matemático hasta entonces desconocido. La extraordinaria fuerza del arte de Piero se encuentra en la maestría con la que usa el color, que en él se transforma en luz, y en la forma, con la que alcanza un gran valor plástico. Un color que predomina sobre el dibujo y cuyo tratamiento permite al artista dotar a los personajes de corporeidad y volumen. Este aspecto volumétrico y monumental de las figuras está resaltado por la luz. El grupo, en primer plano, recibe la luz desde la izquierda, mientras que en la representación de la flagelación propiamente dicha existen distintas fuentes lumínicas. El cuerpo de Cristo recibe la luz desde la derecha. Otra fuente de luz es la puerta abierta detrás de Pilatos, que permite ver una escalera con gran claridad. El techo iluminado justamente encima de Cristo delata la tercera fuente de luz, de procedencia mucho más difícil de determinar. Sutiles juegos de luces y sombras, como la que vemos en la túnica del personaje del turbante, revelan el virtuosismo del pintor. El uso de la perspectiva para crear espacios pictóricos, la monumentalidad de sus figuras y la paz espiritual que respiran sus pinturas convirtieron al artista en un punto de partida fundamental para abandonar el estilo gótico e iniciar una época de esplendor del arte italiano.